Hay personas que llegan a tu vida en el momento en que menos las esperas y menos las mereces. No porque no las merezcas en el fondo, sino porque en ese momento uno ya dejó de creer que algo bueno puede todavía aparecer. Don Norberto llevaba meses en ese punto. El punto en que uno deja de mirar hacia el portón esperando que llegue alguien, porque esperar cansa más que la soledad misma. Y fue exactamente en ese punto, cuando ya había dejado de mirar, que Valentina apareció. El rancho de don Norberto estaba al final de un camino de tierra que se bifurcaba del camino principal como rama de árbol viejo. Sin señal, sin nombre, sin razón aparente de estar ahí, si uno no sabía ya a dónde llevaba. Era un rancho que en otros tiempos había sido bueno. Se notaba en los cimientos gruesos, en la amplitud del patio, en la huerta de atrás que todavía tenía los árboles de siempre, aunque ya nadie los cuidara. Pero esos otros tiempos eran precisamente eso. Otros tiempos. Los de ahora se notaban también, y se notaban en todo lo demás. En la cerca caída que nadie había levantado. En el corredor con tejas sueltas. En el fogón que se encendía tarde y mal, porque don Norberto ya no tenía la fuerza ni el ánimo de madrugarse a prender bien el fuego. Don Norberto tenía 76 años, y los cargaba de la manera en que los cargan los hombres del campo que trabajaron duro toda la vida, con el cuerpo más viejo de lo que decía el número, y con los ojos más claros de lo que el cuerpo sugería. Era hombre de pocas palabras, de esos que aprendieron que hablar de más es gastar energía que hace falta para otras cosas. Había criado 3 hijos en ese rancho, los había visto crecer, había trabajado para darles estudio, para que tuvieran lo que él no tuvo. Y los 3 se fueron a la ciudad, como se van los hijos del campo, cuando el campo ya no puede darles lo que la ciudad promete. Al principio volvían. Los domingos de mes, las fiestas importantes, el cumpleaños del padre. Después cada 2 meses. Después en Navidad y en el cumpleaños. Después solo en Navidad. Después mandaban dinero en lugar de venir, que es la manera más limpia de decir que ya no van a venir sin tener que decirlo con palabras. Don Norberto recibía el dinero, lo guardaba, nunca lo gastaba en él mismo. Lo guardaba como si todavía esperara necesitarlo para otra cosa, para cuando llegara alguien, para cuando hubiera razón de gastarlo. Pero la razón no llegaba, y el dinero se iba acumulando en el cajón de la cómoda vieja, junto a otras cosas que ya no tenían uso, pero que él no sabía cómo soltar. Su mujer había muerto 5 años atrás. Doña Elvira, que había sido el corazón de ese rancho durante décadas, la que encendía el fogón antes del sol, la que conocía el nombre de cada animal, la que sabía cuándo iba a llover por el color del cielo y cuándo iba a haber problema por el silencio de los pájaros. Con doña Elvira el rancho respiraba. Sin ella fue apagándose despacio, como apagan las casas cuando la persona que las animaba ya no está, que no es que se vuelvan oscuras de golpe, sino que la luz va bajando tan despacito que uno no se da cuenta hasta que un día mira alrededor y todo está opaco. Don Norberto no se quejaba. No era su estilo. Comía lo que podía preparar con las manos que ya no obedecían tan bien como antes. Frijoles hervidos, tortillas compradas en el pueblo cada vez que alguien pasaba, huevos cuando las gallinas ponían, que últimamente ponían poco, porque tampoco ellas recibían el cuidado que necesitaban. Dormía mal, se levantaba temprano de todas formas, porque el cuerpo no sabe dormir cuando la costumbre de madrugarse lleva décadas grabada. Y pasaba los días haciendo lo que podía, arreglando pequeñas cosas que podía arreglar solo, ignorando las grandes que no podía. Hablaba con las gallinas. Eso es lo que nadie en el pueblo sabía, pero que era verdad. Don Norberto les hablaba a las gallinas mientras las alimentaba, no con conversaciones largas, sino con comentarios cortos sobre el día, sobre el tiempo, sobre lo que había que hacer. No porque estuviera mal de la cabeza, sino porque el silencio completo es lo más pesado que existe, y uno busca romperlo con lo que tiene disponible. Fue un martes de octubre cuando Valentina apareció en el portón. El sol ya estaba bajo, y la luz anaranjada de la tarde hacía que todo tuviera ese tono de final de día
que puede ser hermoso o melancólico dependiendo del ánimo con que uno lo mire. Don Norberto estaba en el corredor remendando una soga, con las manos lentas, de quien sabe que va a tardar más de lo necesario, pero que no tiene prisa porque no hay nada más urgente esperando. Y cuando levantó los ojos y vio la figura parada en el portón, tardó un segundo en entender lo que estaba viendo, porque hacía tanto tiempo que nadie aparecía ahí, que la presencia de una persona le pareció casi irreal. Era joven. Eso fue lo primero que notó. Joven y delgada, y con una maleta que no llenaba ni la mitad, y con una manera de pararse en el portón, que no era la de quien llega con confianza, sino la de quien llega con cuidado, midiendo si es bienvenido antes de entrar del todo. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza deshecha por el camino, y un vestido sencillo que había visto días mejores y que todavía conservaba la dignidad de quien lo cuida, aunque no tenga con qué reemplazarlo. Don Norberto la miró sin decir nada. Esperó. Valentina habló primero, con esa voz que tienen las personas cuando están cansadas de verdad, pero se niegan a que se les note del todo. «Buenas tardes, señor. Vengo de lejos. Estoy buscando trabajo. Si usted necesita ayuda en el rancho, yo sé trabajar. No pido sueldo por ahora. Solo un lugar donde quedarme mientras me repongo». Don Norberto siguió mirándola. «¿Quién eres?», preguntó. Valentina dijo su nombre. Y después dijo algo que don Norberto no esperaba. Dijo que no tenía familia, que estaba sola, que no había nadie esperándola en ningún lado. Lo dijo sin pena de sí misma, como quien dice un hecho objetivo, como quien ha tenido tiempo de acostumbrarse a esa verdad y ya no se rompe al decirla aunque todavía pese. Don Norberto la miró un momento más. Después dijo: «No necesito ayuda». Y volvió a su soga. Valentina no se movió del portón. Don Norberto siguió remendando sin mirarla. Pasaron varios minutos en ese silencio extraño de dos personas que no se conocen y que están midiendo algo que ninguna de las dos puede nombrar todavía. Después, sin levantar los ojos de la soga, don Norberto dijo: «El cuartito del fondo está vacío. Está sucio. Si lo limpias, puedes dormir ahí esta noche. Mañana vemos». Valentina dijo gracias con una voz que era apenas más que un susurro. Y entró al rancho con la maleta en la mano y esa manera de caminar de quien no quiere hacer ruido para no ocupar más espacio del que le han dado. Esa noche, don Norberto comió solo como siempre en la mesa de la cocina. Pero antes de que apagara el candil, escuchó algo que llevaba meses sin escuchar en esa casa. Olía a comida, no los frijoles hervidos de siempre. Olía a algo diferente, a algo que alguien había cocinado con cuidado, con intención. Se levantó, fue a la cocina y encontró en la hornilla una olla tapada con un trapo. Adentro había un caldo de verduras con los pocos ingredientes que había en la alacena, hecho de una manera que hacía rendir lo poco en algo que olía a hogar. Junto a la olla había una nota doblada. Don Norberto la leyó con los ojos que ya necesitaban más luz de la que había. Decía: «Por si tiene hambre más tarde». No quise interrumpir. Valentina. Don Norberto se quedó parado en la cocina oscura con la nota en la mano por un momento que fue más largo de lo que parecía. Después sirvió un tazón del caldo, se sentó a la mesa y comió en silencio. No dijo nada. Pero comió todo. Lo que don Norberto no sabía todavía, lo que ninguno de los dos sabía esa noche, era que aquella nota doblada y aquel caldo hecho con lo que había eran el principio de algo que iba a cambiar los 2 años que le quedaban de vida a ese rancho. Y lo que iba a cambiar no era solo el estado de la cerca o el ánimo de las gallinas. Era algo más profundo, más difícil de ver pero más real que cualquier reparación que pudiera hacerse con las manos. Don Norberto no era hombre fácil. Hay que decirlo desde el principio, porque sería injusto con Valentina no decirlo. No era malo, eso también hay que decirlo. Pero tenía esa dureza de los hombres que aprendieron a no necesitar, porque necesitar había dolido demasiado. Que aprendieron a no pedir porque pedir significaba exponerse,
y exponerse significaba que alguien podía ver lo que faltaba. Y don Norberto llevaba mucho tiempo protegiéndose de esa exposición con el único escudo que tenía disponible: el carácter. Los primeros días fueron de silencio tenso y de trabajo paralelo. Valentina se levantaba antes que el sol, no porque alguien se lo pidiera, sino porque era su manera de demostrar que la presencia suya en ese rancho tenía peso, que no era carga sino aporte. Encendía el fogón, preparaba el café, tenía el desayuno listo cuando don Norberto aparecía en la cocina con su andar lento de quien ya no puede apresurarse aunque quiera. El viejo llegaba, miraba la mesa puesta, gruñía algo que podía interpretarse como gracias o como simple reconocimiento de que algo estaba ahí, y se sentaba a comer sin decir mucho. Valentina no forzaba conversación. Había aprendido en los años difíciles de su vida que hay personas que necesitan tiempo para abrir una puerta que llevan mucho tiempo cerrada, y que empujar esa puerta antes de tiempo solo la atora más. Así que esperaba. Hacía su trabajo. Limpiaba, cocinaba, arreglaba lo que podía arreglar sola, revisaba la huerta que estaba llena de maleza y fue limpiando de a poco con las manos. Y observaba a don Norberto con esa atención discreta de quien quiere entender a alguien sin que ese alguien se sienta vigilado. Lo que fue viendo con los días era un hombre que estaba apagándose de una manera que no tenía que ver con la edad, sino con la soledad. Don Norberto se movía por el rancho como fantasma, presente en el cuerpo, pero ausente en algo que es difícil de nombrar. Hacía las cosas por inercia, por costumbre, no porque tuviera ganas de hacerlas, ni porque importara si se hacían o no. Comía porque el cuerpo pide comida, aunque el alma no tenga hambre. Se levantaba porque el cuerpo no sabe quedarse dormido después de las 5, aunque no haya razón de levantarse. Vivía, en el sentido más básico y más triste de esa palabra, el sentido de simplemente seguir existiendo sin que la existencia tuviera mucho propósito. Hubo mañanas en que don Norberto le decía a Valentina, sin razón particular, que podía irse cuando quisiera, que no estaba obligada a quedarse, que él ya se las arreglaba solo. Valentina escuchaba esas palabras, las recibía sin drama, y después seguía haciendo lo que estaba haciendo. No porque ignorara al viejo, sino porque entendía que esas palabras no eran una petición real. Eran el escudo saliendo solo, el reflejo defensivo de alguien que todavía no sabe si puede confiar en que la persona que llegó va a quedarse. La primera grieta en el escudo llegó de manera inesperada. Fue una semana después de que Valentina llegó. Don Norberto estaba intentando arreglar una bisagra de la puerta del corral. Una bisagra que llevaba meses suelta y que él había intentado arreglar varias veces sin éxito porque la artritis en las manos ya no le permitía hacer bien ciertos movimientos. Valentina lo vio desde lejos, vio el esfuerzo, vio la frustración que el viejo escondía, apretando los dientes. Se acercó sin hacer ceremonia. ¿Le ayudo? Don Norberto dijo que no, que ya casi terminaba. Valentina esperó un momento más, vio que no terminaba, y extendió la mano con una naturalidad que no admitía drama. «Deme la herramienta, don Norberto. Déjeme intentar». El viejo la miró. Después, con esa lentitud de quien cede algo que le cuesta ceder, le entregó la herramienta. Valentina arregló la bisagra en 10 minutos. Don Norberto la miró trabajar sin decir nada. Cuando terminó, él solo dijo: «Gracias». 2 palabras cortas que en ese hombre equivalían a un discurso. Con los días, don Norberto fue hablando más. No mucho, no era su naturaleza, pero más que antes. Le contaba cosas del rancho mientras tomaban el café de la mañana. Que ese árbol de la huerta lo había sembrado él mismo cuando tenía 40 años. Que el corral lo había ampliado cuando nació el segundo hijo porque ya no cabía el ganado. Que el cuartito donde dormía Valentina había sido el cuarto de su hija del medio que se había ido a estudiar y nunca regresó. Lo decía sin dramatismo, como datos, como quien inventaria lo que tiene. Pero Valentina escuchaba con esa atención que hace que la gente hable más de lo que planea.
y a veces, sin que don Norberto se diera cuenta, lo que empezaba como dato terminaba siendo algo más. Una noche, don Norberto se quedó dormido en la silla del corredor después de la cena. Valentina lo vio desde la cocina, ese hombre viejo con la cabeza caída hacia el pecho y la respiración lenta de quien duerme de verdad, sin la vigilancia con que a veces duerme la gente que está alerta, aunque sus ojos estén cerrados. Se levantó despacio, fue al cuarto, trajo una cobija y lo cubrió sin despertarlo. Y mientras lo hacía, vio en esa cara dormida algo que no veía cuando el viejo estaba despierto. La cara de alguien que en otro tiempo había sido joven, que había tenido sueños, que había amado y trabajado y construido, y que ahora dormía en el corredor de un rancho casi vacío con una cobija que le había puesto una muchacha de 20 años que no conocía de nada. Valentina regresó a la cocina y siguió lavando los platos con los ojos húmedos, no de tristeza exactamente, sino de esa emoción sin nombre que llega cuando uno ve con claridad algo de la vida que normalmente uno prefiere no ver. Fue también en esos primeros días que Valentina empezó a entender la dimensión del abandono de los hijos. No porque don Norberto lo dijera con esas palabras. Él nunca usaba esa palabra, nunca decía abandonaron ni se quejaba de ellos directamente. Pero estaba en los detalles. En el teléfono que sonaba una vez cada 3 semanas con una llamada breve y llena de silencios incómodos. En el cajón de la cómoda donde Valentina encontró un día, limpiando, cartas dobladas que eran de los hijos. Cartas viejas, de cuando todavía escribían cartas, de cuando todavía tenían cosas que decirse. En la manera en que don Norberto miraba el camino cuando pasaba alguien cerca, con esa esperanza residual que uno tiene cuando lleva mucho tiempo esperando, aunque ya no sepa qué espera. Un domingo por la tarde, don Norberto le contó algo que Valentina no esperaba. Estaban sentados en el corredor, cada quien con su taza de café, mirando el cielo que se estaba nublando despacio. Don Norberto habló sin mirarla, mirando las nubes. Le dijo que cuando doña Elvira murió, los hijos vinieron al entierro. Los 3. Y que ese fue el último día que los 3 estuvieron juntos en ese rancho. Que el mayor le había dicho que iba a volver pronto para ayudar con lo del rancho. Que el del medio había dicho que en cuanto acomodara unas cosas en la ciudad, venía a quedarse un tiempo. Que la menor le había prometido que lo llamaba todas las semanas. Ninguno había cumplido. Y don Norberto lo decía no con rencor, sino con esa resignación tranquila de quien ya procesó el dolor y lo que queda no es rabia, sino simplemente la verdad desnuda de lo que pasó. Valentina no dijo nada. Puso la mano sobre la mano de don Norberto por un segundo, ese gesto simple que no necesita palabras. Y el viejo la dejó. No la retiró, no se incomodó. La dejó como quien recibe algo que le faltaba sin saber que le faltaba. El rancho fue cambiando. No de golpe. Los cambios reales nunca son de golpe. Pero de a poco, con esa constancia que tiene el agua cuando cae sobre una piedra, algo fue cediendo. La huerta volvió a tener orden. El corredor recuperó las tejas sueltas. Las gallinas empezaron a poner más regularmente, porque ahora tenían alimento a la hora justa y alguien que las revisaba. La cocina olía a comida de verdad todos los días, no a frijoles hervidos de urgencia, sino a comida hecha con cuidado, con los ingredientes que había y con la intención de que supiera bien. Y don Norberto, que llevaba meses apagándose, fue recuperando algo difícil de precisar pero fácil de notar. Una presencia, una atención, una manera de estar que antes no tenía, porque la soledad lo había ido vaciando sin que él lo notara del todo. En los pueblos chicos hay personas que tienen por vocación saber lo de todos, no porque sean malas. Algunas lo son, otras simplemente no saben ocupar de otra manera el tiempo que tienen. Doña Petra era de esas. Mujer de edad avanzada, viuda desde hacía tanto que ya nadie recordaba al marido, con una tiendita en el centro del pueblo que era menos negocio y más punto de información. Lo que no pasaba por la tienda de doña Petra no había pasado. Y lo que pasaba por ahí, pasaba con comentario incluido.
Cuando doña Petra se enteró de que había una muchacha joven viviendo en el rancho de don Norberto, la noticia no tardó ni un día en recorrer el pueblo con todos los adornos que la imaginación colectiva le fue agregando en el camino. Que quién era esa muchacha, que de dónde había salido, que los viejos solos son presas fáciles para quien sabe cómo acercarse, que pobrecito don Norberto, que ya no estaba en sus cabales para ver quién tenía buenas intenciones y quién no. Que a saber qué pretendía esa joven, si el rancho, si el dinero que el viejo tenía guardado, si algo peor. El chisme llegó a oídos de los hijos antes de que llegara ninguna explicación directa de su padre. Llegó por teléfono, por boca de un conocido del pueblo, que llamó al mayor para avisarle que su padre tenía a una desconocida viviendo en el rancho. El mayor llamó a don Norberto con una urgencia que no había tenido cuando llamaba simplemente a preguntar cómo estaba. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Quién es esa muchacha? ¿Por qué la dejaste entrar?» Don Norberto respondió con esa calma suya que para los hijos era a veces desconcertante. «Me ayuda en el rancho. Es gente de bien. No hay nada que explicar». El hijo mayor no quedó convencido. Dijo que iba a hablar con sus hermanos, que iban a ver qué hacían. Lo que hicieron fue llamar todos el mismo día, uno después del otro, con variaciones del mismo argumento. Que el padre ya no estaba para estar solo con una desconocida. Que no conocían a esa muchacha ni sabían de dónde venía, que podía ser cualquier cosa, que tenían que protegerlo. Don Norberto escuchó a los tres con una paciencia que a Valentina, que escuchaba desde el corredor sin querer escuchar, le partió el corazón. Porque en esa paciencia había algo que ella reconoció. Era la paciencia de quien ya no espera nada, pero todavía contesta el teléfono porque es su hijo, y uno contesta el teléfono de sus hijos aunque duela. Cuando colgó el último, don Norberto salió al corredor y se sentó en su silla. Valentina estaba ahí. Los dos se quedaron en silencio por un momento. Después don Norberto dijo algo que Valentina no olvidaría. Dijo: «3 veces han llamado hoy, más que en los últimos 3 meses juntos». Y lo dijo sin amargura, solo como observación. Solo como la verdad dicha en voz alta porque a veces la verdad necesita salir aunque nadie la haya pedido. Valentina no supo qué responder. Don Norberto no esperaba respuesta. Miró el cielo del atardecer y después dijo: «Haz lo de siempre, que la cena no se enfríe». Y entró al rancho. Doña Petra fue al rancho un jueves por la mañana. Llegó con una bolsa de pan y una sonrisa que pretendía ser visita de buena voluntad, y que a Valentina le pareció desde el primer segundo lo que era. Una inspección. La mujer recorrió la cocina con los ojos. Miró los cuartos desde la puerta sin entrar. Observó a don Norberto con esa atención de quien busca señales de que algo está mal. Don Norberto la recibió con la cortesía que se tiene con los conocidos de siempre, y con la distancia que se tiene con quien viene a ver más de lo que dice que viene a ver. Cuando doña Petra se fue, dejó caer al pasar una frase que iba dirigida a Valentina, aunque la dijera mirando a don Norberto. Dijo que estaba bien que el rancho tuviera ayuda, que don Norberto ya no estaba para tantas cosas solo, pero que uno nunca sabe de dónde viene la gente, que en estos tiempos hay que tener cuidado. Don Norberto respondió con una sola frase que silenció a la mujer mejor que cualquier argumento. Dijo: «Doña Petra, usted lleva ¿cuántos años siendo mi vecina? ¿Cuántas veces vino a ver si necesitaba algo?» La mujer no respondió. Salió con la misma sonrisa, pero con algo diferente en los ojos. Ese algo que tienen las personas cuando reciben una verdad que no pueden refutar. Lo que vino después fue más difícil. El hijo mayor anunció que iba a ir al rancho, no a visitar, a ver qué estaba pasando. Llegó un sábado por la mañana sin avisar, con la cara de quien viene a resolver un problema. Era hombre de unos 50 años, bien vestido para ser sábado en rancho, con esa manera de moverse de quien está acostumbrado a tomar decisiones y a que otros las acaten. Valentina lo vio llegar desde la huerta, lo vio entrar al rancho sin llamar porque era la casa de su padre, y eso le daba derecho de entrar, y sintió el estómago apretarse con la anticipación de lo que venía. La conversación entre padre e hijo
Empezó en la cocina, y Valentina no la escuchó porque se quedó en la huerta, porque no era su conversación aunque tuviera que ver con ella. Pero pudo escuchar los tonos, el del hijo que hablaba rápido y con urgencia, el del padre que respondía despacio y con firmeza. Y en algún momento el hijo salió al patio y se dirigió a Valentina directamente. Le preguntó quién era, de dónde venía, qué quería. Lo preguntó con una educación superficial, que no ocultaba la desconfianza que había debajo. Valentina respondió con honestidad. Su nombre, que era huérfana, que había llegado buscando trabajo, que don Norberto la había dejado quedarse, que no tenía ninguna intención que no fuera a ayudar. El hijo la miró durante un momento. Después dijo algo que Valentina esperaba, pero que aún así dolió cuando llegó. Le dijo que entendía la situación, que no dudaba de que sus intenciones fueran buenas, pero que su padre era un hombre mayor que vivía solo, y que la familia tenía que protegerlo. Que tal vez lo mejor para todos era que ella buscara otro lugar, que él podía hablar con alguien del pueblo para ver si había trabajo disponible. Lo dijo con la voz de quien cree que está siendo razonable y generoso. Valentina lo miró sin responder de inmediato. Después dijo con una calma que le costó mantener: «Con todo respeto, eso tendría que decírmelo don Norberto». Y fue en ese momento, justo en ese momento, que don Norberto apareció en la puerta del corredor. Los había escuchado todo. Se quedó parado un segundo mirando a su hijo y a Valentina, enfrentados en el patio del rancho con el sol de la mañana sobre ellos. Y después habló con esa voz suya que no levantaba el tono nunca, pero que cuando hablaba se escuchaba como si llenara todo el espacio disponible. Dijo: «Valentina se queda. No es decisión tuya. Es mi rancho y es mi vida, y ella se queda». El hijo abrió la boca. Don Norberto lo cortó. «¿Cuándo fue la última vez que viniste a ver cómo estaba? No a llamar por teléfono, a venir, a pararte en este patio y preguntar si necesitaba algo». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no tiene respuesta, porque la respuesta es demasiado vergonzosa para decirla en voz alta. El hijo mayor se fue ese sábado sin resolver nada y sin encontrar lo que había venido a encontrar. Se fue con algo diferente, algo que no había planeado llevarse. Una pregunta que le iba a costar trabajo ignorar. ¿Cuándo fue la última vez que vine? Y la respuesta, que él conocía perfectamente, aunque no la hubiera dicho en voz alta frente a su padre, era una fecha que daba vergüenza recordar. En el rancho, después de que el carro del hijo desapareció por el camino de tierra, quedó un silencio diferente al de siempre. No el silencio vacío de los días ordinarios, sino el silencio de después de una tormenta, cuando el aire está limpio pero todavía cargado de lo que pasó. Valentina estaba en la cocina. Don Norberto entró, se sentó a la mesa y por un rato ninguno habló. Después el viejo dijo sin rodeos: «Gracias por no irte». Valentina lo miró. ¿Por qué me iba a ir? Don Norberto pensó un momento. «Porque sería más fácil», dijo. Valentina negó con la cabeza. «Las cosas fáciles casi nunca son las que valen», respondió. Don Norberto asintió despacio, con esa cabezada suya que decía más que cualquier discurso. Los meses que siguieron fueron los más vivos que el rancho había tenido desde que doña Elvira murió. No vivos de manera ruidosa. No había fiestas, ni visitas frecuentes, ni grandes cambios visibles desde afuera. Vivos de la manera en que viven los lugares cuando la gente que los habita tiene razones para levantarse. La huerta produjo más que en años. Las gallinas ponían bien. La cerca quedó levantada. El corredor con sus tejas completas. Y don Norberto, que había llegado al punto de hablar solo con las gallinas, ahora tenía con quién tomar el café de la mañana y con quién sentarse en el corredor a ver caer la tarde. Valentina aprendió cosas del viejo que no había esperado aprender. Aprendió a leer el cielo para saber el tiempo, esa habilidad antigua que los hombres del campo desarrollan en años de observar y que no está en ningún libro. Aprendió los nombres de cada árbol de la huerta y la historia de cuándo y por qué se habían sembrado.
Aprendió que el silencio compartido no es vacío, que hay silencios que están llenos de presencia y que esos son los más valiosos. Y aprendió, de la manera en que se aprenden las cosas que más cambian, que el amor no tiene un solo formato, que hay amor de pareja y amor de familia y amor de amigos, y que hay otro tipo, el que no tiene nombre claro pero que es tan real como cualquiera de los otros. El amor que nace entre dos personas que se encontraron en el momento exacto en que cada una necesitaba lo que la otra podía dar. Don Norberto, por su parte, fue aprendiendo también. Aprendió que pedir ayuda no es perder, que a veces pedir es la cosa más valiente que uno puede hacer. Aprendió que la soledad que había aceptado como condición permanente de su vida no era inevitable, que había llegado a ese punto por circunstancias que podían cambiar. Y aprendió, de la manera más inesperada, que todavía podía importarle a alguien, que todavía podía ser necesario, que la vida en un rancho viejo con tejas sueltas y gallinas flacas podía tener propósito si había una persona que se levantaba con ese propósito todos los días. El hijo mayor volvió 3 meses después. Esta vez sí avisó. Llegó un viernes por la tarde, más temprano de lo que dijo, y encontró una escena que no esperaba. Don Norberto estaba en la huerta con Valentina, los dos agachados entre las matas de jitomate, discutiendo algo sobre el riego con esa familiaridad de quien lleva tiempo trabajando junto. El viejo reía. No una risa grande ni espectacular. Era una risa chica, de esas que salen cuando algo en una conversación toca justo el punto correcto. Pero era risa. Y el hijo, que llevaba años sin escuchar reír a su padre, se detuvo en el portón del rancho y no supo por qué se le apretó la garganta. La cena de ese viernes fue diferente a cualquier cena que el hijo recordara en ese rancho. Valentina cocinó con lo que había. No era cena de visita especial, era la cena de todos los días, con la misma sencillez y el mismo cuidado con que hacía todo. Pero la mesa tenía algo que el hijo no supo describir bien, cuando después intentó explicárselo a sus hermanos. Tenía vida. Tenía conversación, tenía el olor de la comida hecha con intención. Tenía a su padre hablando de lo que había pasado en el rancho esa semana con un detalle y un interés que el hijo no le había escuchado desde que su madre murió. Y tenía a Valentina escuchando con esa atención genuina que hace que la gente cuente más de lo que planea. Después de la cena, cuando Valentina se retiró a su cuarto, el hijo se quedó con su padre en el corredor. La noche estaba clara, y el silencio del campo era el silencio que el hijo había conocido de niño y que había dejado atrás cuando se fue a la ciudad sin darse cuenta de lo que dejaba. «Papá», dijo al cabo de un rato. Don Norberto lo miró. «Perdón». Lo dijo así, sin adornos, sin explicaciones largas. Don Norberto lo miró durante un momento que pareció largo. Después respondió con esa manera suya de decir las cosas importantes como si fueran simples. «Ya sé que tienes tu vida, no te voy a pedir que la dejes, solo te pido que no me dejes tan lejos de ella». El hijo no respondió de inmediato. Después asintió. Y los dos se quedaron en el corredor viendo las estrellas en ese silencio que a veces es más honesto que cualquier conversación. Lo que pasó con don Norberto y Valentina en los meses y años que siguieron es de esas historias que no tienen un momento grande y definitivo, sino que se construyen de momentos pequeños que juntos pesan más que cualquier acontecimiento dramático. El hijo mayor empezó a venir más seguido, no por obligación, sino porque había algo en ese rancho que lo jalaba de una manera que no sabía explicar bien, pero que tenía que ver con su padre vivo de verdad y no simplemente existiendo. El segundo hijo llamó para hablar de verdad, no para cumplir. La hija menor hizo una visita que duró más de lo planeado y que terminó con ella llorando en la cocina con Valentina sin que ninguna de las dos supiera exactamente por qué, que es lo que pasa cuando la culpa y el alivio llegan al mismo tiempo. Don Norberto fue el primero en nombrarlo. Lo dijo una mañana de manera casual, mientras tomaban el café, como si dijera cualquier cosa ordinaria. Le dijo a Valentina que le iba a enseñar dónde guardaba los documentos del rancho, que quería que ella supiera. Valentina lo miró sin entender del todo.
Don Norberto dijo con esa economía de palabras que era su marca: «Uno nunca sabe, y es mejor que alguien sepa dónde están las cosas. Alguien de confianza». Valentina sintió algo moverse dentro del pecho que tardó en identificar. No era sorpresa exactamente. Era el reconocimiento de algo que había estado creciendo sin que ninguno le pusiera nombre. Que para ese viejo que había aprendido a no confiar en nadie, ella se había vuelto la persona de confianza. Sin contrato, sin papel, sin nada que el mundo pudiera validar oficialmente. Solo por presencia, por constancia, por ser la que se quedó cuando el mundo esperaba que se fuera. Había una tarde, meses antes de lo que nadie quería que llegara, en que don Norberto y Valentina estaban sentados en el corredor como tantas otras tardes. El sol bajaba detrás de los cerros con ese color que tiene el atardecer cuando el cielo está limpio y el campo huele a tierra y a pasto y a todo lo que hace que el campo sea el campo. Don Norberto estaba más callado de lo normal. No el silencio de siempre, sino un silencio diferente, más adentro. Valentina lo notó pero no preguntó, porque había aprendido que con él las cosas salían mejor si uno esperaba que salieran solas. Y salieron. Don Norberto miró el cielo y dijo: «Cuando yo me vaya, este rancho va a necesitar a alguien que lo quiera de verdad. No que lo administre, que lo quiera». Valentina no respondió de inmediato. Después dijo: «Usted no se va a ningún lado todavía, don Norberto». El viejo sonrió. Esa sonrisa chica suya que era lo más parecido a una carcajada que se permitía. «No, todavía no», dijo. «Pero cuando llegue el momento, ya sé a quién le dejo las llaves. Hay personas que llegan a tu vida en el momento en que menos las esperas. Y hay personas que sin pedirlo, sin planearlo, se vuelven lo más importante de tu historia». Valentina llegó al rancho de don Norberto con una maleta que no llenaba ni la mitad, sin familia, sin a dónde ir, sin nada que el mundo considerara un punto de partida. Y encontró algo que no había ido a buscar porque no sabía que existía: un hogar. No el hogar que viene de nacimiento, no el que viene de los papeles, el que uno construye a fuerza de quedarse cuando sería más fácil irse, de encender el fogón cuando nadie lo pide, de poner la mano sobre la mano de alguien que lleva mucho tiempo sin que nadie lo toque con cariño. Y don Norberto, que había aprendido a vivir sin esperar nada, recibió algo que tampoco había ido a buscar: una razón para seguir. No la razón que da la sangre, ni el deber, ni la obligación. La razón que da una persona que aparece un martes de octubre en el portón de un rancho viejo y dice simplemente: «Si me deja quedarme, yo puedo trabajar». Y se queda. Y trabaja. Y con ese trabajo tan simple y tan silencioso, le devuelve la vida a un lugar y a una persona que habían empezado a olvidar cómo vivir de verdad. Hubo una mañana, ya entrado el segundo año de Valentina en el rancho, en que don Norberto le preguntó algo que ella no esperaba. Le preguntó si era feliz ahí. Así, directo, con esa franqueza suya que a veces tomaba por sorpresa, porque uno no esperaba ese tipo de pregunta de un hombre que normalmente hablaba de tejas y de gallinas. Valentina tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería darla bien. Al final dijo: «Sí». No porque no tenga nada difícil, sino porque siento que estoy donde tengo que estar. Don Norberto la miró durante un momento. Después asintió. «Eso es lo que más cuesta encontrar», dijo. «Saber dónde se está donde hay que estar». Valentina lo miró. «¿Y usted, don Norberto? ¿Es feliz?» El viejo pensó un rato. «Más que hace 2 años», dijo. «Y con eso es suficiente para mí». Los hijos de don Norberto nunca entendieron del todo lo que había pasado en ese rancho. Lo intentaron, algunos más que otros, pero hay cosas que solo se entienden si uno las vivió desde adentro, y ellos las habían vivido desde afuera, desde las llamadas de teléfono, desde las visitas espaciadas, desde la distancia que habían puesto entre ellos y ese lugar sin darse cuenta de cuánto costaba. Lo que sí entendieron con el tiempo era que Valentina no había venido a quitarles nada.
Había venido a darle a su padre algo que ellos no habían podido darle, no por maldad, sino porque la vida los había llevado en otras direcciones, y ninguno había tenido el valor o la claridad de regresar. Y que eso era algo con lo que cada uno tendría que vivir a su manera. Don Norberto les dijo a sus hijos una vez, en una de esas conversaciones que solo pueden suceder cuando ya no queda energía para rodeos: Valentina no vino a reemplazarlos. Vino a recordarme que todavía era alguien. Eso no debería haber hecho falta que lo hiciera una desconocida. Pero lo hizo. Y eso dice algo de ella y también dice algo de nosotros. Los hijos no respondieron. No había respuesta que alcanzara para eso. Solo había el silencio de quien recibe una verdad que no tiene cómo devolver. Si esta historia tocó algo dentro de ti, regálanos un like y compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Suscríbete al canal Entre Caminos y Silencios y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios: ¿conoces a alguien que fue familia sin serlo de sangre? ¿O tú mismo fuiste esa persona que llegó cuando alguien más lo necesitaba? Déjanos saber de qué parte del mundo nos escuchas. Porque esta historia fue hecha para llegar a donde la gente la necesita, sin importar la distancia. Hasta la próxima historia.